2.4, seguimos hablando de lo que sería el tema de inocuidad y vamos a platicar hoy en día de los 7 principios. Ya platicamos de las 7 tareas preliminares, ahora serían los 7 principios del plan HACCP. El primer principio, pues recuerden que nos habla de lo que sería el análisis de peligros. Recuerden que hay 3 tipos de peligros: físicos, químicos y biológicos. Algunos errores que vemos regularmente aquí en esta parte es la redacción del peligro, o confunden a veces el término de peligro con riesgo. Entonces tengamos en claro el tema de que un peligro es cualquier artefacto que pueda llegar a causar daño a la salud del consumidor y que puede estar en esta categorización de físicos, químicos y biológicos. Tengan bien claro la diferencia entre un peligro físico y una materia extraña, porque a veces vemos en los planes HACCP peligro físico, cabello; peligro físico, bolsas de plástico; peligro físico, cartón. Peligro físico tiene que ser duro, punzocortante y un tamaño de 7.25 milímetros, como lo platicábamos, y es para el público en general, y si es un producto para lactantes, menor a 7 milímetros por el tamaño de la tráquea de cada consumidor. Para que sea realmente un peligro físico, tiene que cumplir con las 3 características. En el tema de los peligros biológicos, recuerden que hay que tener el nombre y el apellido del patógeno, que realmente es el que vamos a estar analizando. Muchas de las veces vemos en los planes HACCP, ¿no?, coliformes totales. Entonces, en este caso, dentro de los coliformes totales vamos a encontrar una gran gama de microorganismos, y es bien importante decir Salmonella, ¿cuál? Salmonella spp, Listeria, ¿cuál? Monocitógenes, E. coli, ¿cuál de las dos? Importante es siempre tener el nombre y el apellido de la parte del peligro. Una vez que ya tengamos claro la parte de los peligros, hacemos la evaluación de la severidad de la probabilidad. Recuerden que el nivel de riesgo es esta multiplicación que sale de estos 2 valores de la severidad contra la probabilidad. Un punto aquí importante es no mezclar estos 2 conceptos de severidad contra la probabilidad. A veces le digo, oye, ¿cuál es la severidad de que este peligro estuviera presente en tu producto? Y me dicen, es baja porque nunca ha pasado. Si nunca ha pasado, eso es probabilidad, ¿sí? Entonces, la probabilidad de ocurrencia es un punto, y la severidad hay que pensarla de la siguiente manera. Pensar que ese producto que tú estás elaborando ya tiene ese peligro físico, ya tiene trozos de vidrio, ya tiene rebaba de metal, ya tiene salmonela, ya tiene listeria. ¿Qué daño le va a causar a la parte del consumidor en caso de que ingiriera esa parte del producto? Entonces ahí es bien importante. Cuando yo estoy pensando de esa manera, el producto terminado ya tiene el peligro, el consumidor lo ingiere, esa es la severidad. ¿Qué daño le va a causar? Le puede llegar a causar la muerte, solamente un malestar, solamente va al doctor, se medica y no pasa absolutamente nada. Entonces tener bien claro esa parte entre una severidad y una probabilidad. Entonces, una vez que ya tenemos la parte del análisis de peligros, determinamos cuáles peligros salieron significativos. Recuerden que también utilizar una tablita que tenga una referencia bibliográfica. A veces utilizan tablitas de 3, de 4, de 5 niveles. La más recomendable es la de 5 niveles, y es la que regularmente trae la referencia bibliográfica. Entonces ya ustedes determinarán cuál es la que es factible para su organización. Pero una vez que hicimos el análisis de riesgos, ya determinamos cuáles peligros sí salieron con un nivel de riesgo significativo, nos lo tenemos que llevar a la parte del siguiente principio, y el siguiente principio es la determinación de puntos críticos de control o puntos de control, ¿sí? Recuerden que la parte de un punto crítico de control es la última etapa del proceso donde voy a controlar un peligro que sea importante para el tema de la inocuidad de los alimentos. En este caso, una vez que ya determiné cuál es la parte de mi punto crítico de control, tengo que definir los límites críticos de control. En esta parte, los límites críticos de control, recuerden que es lo que hace la separación de lo aceptable a lo inaceptable en temas de inocuidad. Recuerden que en esta parte también de los límites críticos de control podemos tener límites críticos de control y límites operativos. Muchas de las veces el límite operativo está dado por un concepto de calidad, y regularmente también es mucho más estricto que el límite crítico de control. Entonces también hay que tener esos elementos clave y claros al momento de realizar el análisis de peligros, y cuando ya voy a determinar los límites, ¿es un límite operativo o es un límite crítico? O la medida de control puede tener tanto límites críticos como límites operativos, para poder asegurar que las personas que van a estar realmente haciendo el monitoreo del PCC tengan clara esta parte de los 2 conceptos. El cuarto principio sería la parte del procedimiento de monitoreo. Recuerden que no hay una metodología, ni siquiera el Códex Alimentario, ni ninguna legislación que nos diga con qué frecuencia tengo que hacer el monitoreo de mi punto crítico de control. Pero lo que sí nos dice la metodología es que
tienes un monitoreo de tu PCC, salió exitoso y a la hora, a las 2 o a las 3 horas haces el siguiente monitoreo y ahí detectaste una falla, tienes que retener el producto desde tu último monitoreo exitoso hasta donde detectaste la falla. En este momento, aquí es donde podemos definir procesos o tiempos de monitoreo mucho más cortos. Vamos a suponer que mi proceso proceso 1 tonelada por hora. Si mi monitoreo del punto crítico de control es cada hora, entonces en caso de una desviación solamente tendré que retener 1 tonelada de producto. Si mi monitoreo es cada 3 horas, tendría que retener 3 toneladas de producto, ¿sí? Entonces, entre más productos se esté reteniendo, pues obviamente el retrabajo va a ser mayor y los costos y los desperdicios también pudieran aumentar. Entonces, con base en esa decisión puedes tomar con qué frecuencia vas a estar monitoreando tu PCC, si es cada hora, cada 2, cada 3, cada turno, cada lote, cada 24 horas, solo con ese riesgo. Recuerda que en el tema del procedimiento de monitoreo tienes que definir quién va a monitorear, cómo lo va a monitorear, qué va a monitorear y con qué frecuencia va a monitorear. Las personas que estén ejecutando el procedimiento de monitoreo dentro de la organización tienen que ser competentes para tomar decisiones oportunas. Hubo una falla, tengo que retener el proceso, tienen que tener la autoridad para poder retener el proceso en caso de haber detectado una falla dentro del producto y dentro de la parte de la medida de control. Y bueno, de aquí nos brincamos a la siguiente principio, que sería la implementación de acciones correctivas. Cada que existe una falla en la parte del PCC, tienes que detonar acciones correctivas, acciones inclusive a veces de contención y acciones preventivas. Recuerda que una acción de contención es algo que hacemos en el momento, no estoy solucionando absolutamente nada, solamente evito que el problema se haga más grande. Existe una desviación en un PCC, paro la línea, segrego el producto, esas podrían ser acciones de contención. Posteriormente, acciones correctivas, soluciona el problema, ¿sí? Soluciona la falla en la parte del equipo, y las acciones preventivas se derivan de un análisis causa-raíz para encontrar realmente cuál fue el principio, por qué falló la medida de control, y establezco acciones para evitar la recurrencia de esta falla y evitar que el PCC vuelva a tener o representar la misma falla por la misma causa. Entonces no te olvides de siempre presentar las 3 acciones: contención, corrección y acción preventiva. El sexto principio de lo que sería el plan HACCP sería las actividades de verificación. Recuerda tener bien en claro, no confundir un monitoreo con una verificación solamente porque una persona adicional a la parte del proceso elabora la actividad. Nos ha tocado ver en algunas organizaciones que le digo, a ver, ¿quién hace el monitoreo y qué es lo que hace? Vamos a hablar de un detector de metales. Me dicen, mira, mi procedimiento de monitoreo es pasar la partícula de material ferroso, no ferroso y acero inoxidable con cierta frecuencia en la línea, y esto lo hace el operador de la línea de proceso. Le digo, ¿cuál es tu verificación? Dice, es la misma actividad, solamente que en vez del operador la hace el agente de calidad. Entonces en ese momento me dicen, esta es una verificación, este es un monitoreo. En este caso estás confundiendo lo que serían ambas actividades. En este caso ambas actividades es un monitoreo. Recuerda que la verificación es retar al sistema de monitoreo, es decir, a ver, el operador está haciendo bien el monitoreo, el operador está pasando las partículas de ferroso, no ferroso, inoxidable en el orden adecuado, en la frecuencia adecuada, en la posición adecuada dentro de la parte del producto, ¿sí? Entonces esa parte de la verificación va más allá del monitoreo, y vuelvo a repetir, es retar ese sistema de monitoreo. Otro caso muy común que nos ha pasado en la línea de proceso, hay líneas o procesos donde tienes que estar monitoreando el pH del proceso sobre la línea de producción. Digo, ¿cuál es el monitoreo? Mira, pues el operador toma su potenciómetro, revisa el pH y lo está registrando. Le digo, y en la verificación dice la misma, nada más que la viene a hacer calidad. Le digo, ¿por qué hace la misma actividad o por qué está repitiendo la actividad en la verificación? Nos comentan, es que al operador nunca le da el valor del pH adecuado. Le digo, ya retaste y ya verificaste por qué realmente no le está dando el valor. Ya revisaste que, por ejemplo, el potenciómetro esté calibrado, se verificó, el buffer con el cual está haciendo la verificación no está contaminado, no está caducado, sí toma la muestra en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado. Eso realmente tendría que ser la verificación. Darte cuenta por qué el operador no le dan los valores adecuados del valor del pH que está monitoreando en la línea del proceso. Entonces no confundamos el concepto de verificación con monitoreo. Verificación es retar al sistema de monitoreo es ir un poquito más allá de lo que es la actividad de monitoreo y no repetir la actividad.
Y bueno, por último, bueno, vamos a crear toda la parte de procedimientos, de documentos que nos sustenten todo el plan HACCP, prácticamente recopilar toda la documentación desde las 5 tareas preliminares hasta los 7 principios para tener el sustento de nuestro plan HACCP. Recuerda que el HACCP se basa en ciencia, no venimos a inventar el hilo negro aquí, no venimos a inventar peligros que no se pudieran dar por la parte del proceso, por las temperaturas, por las humedades. Entonces hay que tener bien claro toda la documentación de soporte, información bibliográfica, información de legislación aplicable de acuerdo al país donde estoy evaluando la parte de los peligros. Recuerda otro punto importante, el HACCP se debe verificar al menos una vez al año, todo el plan HACCP completo. Obviamente si yo lo verifiqué en enero y en marzo hubo una modificación, tengo que volverlo a verificar, aunque haya pasado un trimestre o un semestre. Entonces tal vez a veces no nos vamos a esperar hasta el año, pero sí lo voy a tener que estar verificando constantemente y una vez al año hacer la verificación de toda la parte del plan HACCP. Otro punto muy importante y lo marca el estándar SQF. Si de acuerdo al país de comercialización hay una metodología adicional al plan HACCP, tienes que implementarla y tienes que documentarla. En este caso estamos hablando, por ejemplo, del tema de FISMA para Estados Unidos, el cual nos pide que elaboremos un HARPC, un análisis de peligros y controles preventivos. Recuerda que para esto pues tienes que tener a un PCQI adecuado para poder desarrollar la metodología, para que te pueda definir cuáles van a ser tus controles preventivos y poder cumplir con el tema de la legislación de Estados Unidos en caso de las visitas de la FDA. Recuerda no confundir el tema de FISMA con el tema de una certificación GFCI. Sí puedes tener una certificación GFCI, puedes tener un plan HACCP, pero el tema de FISMA para Estados Unidos es 100% obligatorio. Entonces, para cumplir ambas metodologías, asegúrate que estés revisando lo que está pidiendo el país de comercialización. Bien. Vamos a pasar al siguiente requisito, que sería el tema de 2.4, muestreo, inspección y análisis de producto. En este requisito también hubo una modificación, hay un nuevo requisito. Recuerda que el requisito 11.8 que nos hablaba de laboratorios en sitio desapareció y algunos de los elementos se mueven aquí a este punto o este requisito de muestreo, inspección, análisis de productos. En este punto prácticamente es tener nuestro plan de calidad, es decir, todos los análisis que le voy a hacer a la materia prima, al producto semiterminado, al producto terminado, en qué etapas del proceso le voy a hacer el análisis. ¿Es un análisis que se realiza por el mismo laboratorio interno o es un análisis que se realiza por un laboratorio externo? ¿Cuáles son los límites, los registros, los procedimientos en los cuales me voy a basar para poder realizar esta parte del análisis del producto en cada una de las etapas del producto o del proceso? En esta parte recuerda que los laboratorios internos dentro de tu organización no es necesario que estén certificados ante un estándar internacional o por ejemplo ante ISO 17025, pero sí es importante que los laboratorios se alineen mucho a la metodología de ISO 17025 y adicional a esto que realices pruebas de aptitudes anuales a los analistas que están trabajando dentro de tu organización. Recuerda que regularmente la prueba de aptitud es el concepto de RIR que puedes aplicar a los analistas para poder comparar un mismo análisis bajo las mismas condiciones y ver si el analista está dominando la técnica. Por el otro lado, hay un requisito nuevo en esta parte del 2.4, el cual nos dice que todos los laboratorios externos que te realizan algún análisis, por ejemplo metales pesados, pesticidas, patógenos o cualquier otro análisis, dentro de esta parte del requisito 2.4 hay un elemento nuevo importante documentarlo dentro de la organización y nos dice que prácticamente todos los laboratorios que realicen análisis externos, por ejemplo metales pesados, pesticidas, plaguicidas, el análisis de la 127, algún patógeno dentro de la parte de tu producto, tienen que estar acreditados ante la ISO 17025. Entonces asegúrate que dentro de los requisitos del 232 que hablábamos de servicios por contrato o outsourcing, documentes que es un requisito obligatorio que cualquier laboratorio que te emita este servicio esté acreditado. Recuerda verificar muy bien que esté acreditado el laboratorio, el método y la persona que está realizando el análisis. Muchas de las veces sí está acreditado el laboratorio y el método, pero resulta que el analista acreditado renunció al laboratorio. Hay un nuevo analista, el cual aún no es competente en la metodología o en el análisis, y es ahí donde los resultados pues, nos pueden salir con alguna desviación. Entonces es muy importante revisar que el laboratorio se encuentra acreditado y revises muy bien la acreditación método, analista y laboratorio que puedes utilizar para los métodos o los análisis externos.